Buenos días. Vamos a comenzar. eh, Permítanme nada más. Ya estamos viendo la presentación. Estamos bien con el audio. ¿Me escuchan bien? No debemos de tener problemas esta vez con el audio. La sesión está siendo grabada. La idea es que podamos subir el video a YouTube para que lo puedan ver si es que no lo pueden terminar el día de hoy. Sí les sugerimos que esta sesión la tomen completita, porque el evento que estamos preparando para el mes de agosto va a ser la continuación de lo que vamos a hablar en este momento. Ya vamos a comenzar. Permítanme nada más, poquito a poquito. Listo. Pues bueno, muy buenos días a todos. Sean ustedes bienvenidos aquí al programa Capacítate. Esta es la edición de julio 2023. La verdad es que hemos ya tratado de ser un poco constantes en la parte de los cursos, y donde estamos ahorita enfocándonos por esa temporada baja que tenemos en la parte de impuestos, ya que no hay obligaciones de cumplimiento. Nos estamos enfocando en uno de los rubros que son de los más importantes, que son pagos al extranjero. Ya desde el mes anterior estuvimos platicando, hicimos un foro al diálogo en conjunto con Coparmex. Este foro al diálogo fue el mes pasado, también está arriba en redes sociales por si lo quieren ver. Empezamos ya a hablar un poquito sobre el tema de pagos al extranjero, pero lo más importante es que es el parteaguas para los cursos de julio y agosto que estamos preparando para ustedes. En el mes de agosto también nos vamos a enfocar en temas de actualización, temas ahorita que son de interés. Entonces vamos a concluir toda la parte de pagos al extranjero, pero también hablaremos temas de actualización, que yo creo que ahorita también ya por ahí deben de estar ustedes un poco advertidos. Muchísimas gracias por asistir. El chat está abierto. La sesión está programada para 2 horas. Esperemos no llevarnos más. Nos vamos a dividir en 3 partes el curso, y la última es el famoso foro al diálogo. En el foro al diálogo vamos a abrir micrófonos, vamos a abrir el chat para poder responder cualquier duda o aclaración. El curso de ahorita está programado simplemente para poder hablar sobre la parte de qué debes de conocer cuando comienzas un archivo de defensa. Sin embargo, el valor agregado que les vamos a dar es que les vamos a compartir el esqueletito, que es la parte fundamental de un archivo de defensa. Si tú hoy en día en tu empresa tienes la costumbre de ya hacer un archivo de defensa, nuestra recomendación para ustedes es que tomen de lo que les estemos ahorita recomendando y pues la abonen a su archivo de defensa. Algo, por ejemplo, que va a ser muy importante es lo que va a entrar en vigor a partir del 1 de enero de 2024, que ya desde el mes pasado estuvimos platicando un poquito y esta vez vamos a desempolvar. Es la parte de la convención multilateral. Permítanme. Ok, entonces repito, el chat está abierto para cualquier tema de dudas, preguntas, comentarios, anótenlas. Para no interrumpir la sesión, vamos a dejar el espacio al final para poder hacerlas. Les repito que el link lo vamos a subir, les vamos a mandar el material exclusivo para clientes de asesoría y membresía con Sartax. Si quisieras tú adquirir el material que ahorita vamos a presentar y algo adicional de lo que presentemos, sin ningún problema nos puedes contactar y vemos de qué manera te lo podemos facilitar. Bien importante, el curso del mes de agosto va a ser híbrido, va a ser online y presencial. Ya tenemos la sede, va a ser en el Hotel Hacienda Jurica aquí en Querétaro. Quienes nos quieran acompañar, clientes con asesoría y membresía, bienvenidos. Es bien importante que agenden y guarden su registro, porque el cupo es limitado para la parte presencial. Para la parte online, sin ningún problema, nada más que sí les recomendamos que hagan su registro para tenerlos ahí en la lista y para que tengan los accesos. Si no tienes asesoría ni membresía con Sartax, te recomendamos que nos contactes, te damos la información y yo creo que sí te puede, al menos la membresía, llegar a interesar, ¿no? Los clientes con asesoría, les repito, el cupo es limitado. Bienvenidos. La idea es que antes de que termine el año, los clientes tengan un archivo de defensa armado de manera autónoma, pero con acompañamiento de nosotros. La sesión de julio y agosto es para que ustedes conozcan todo lo del tema de archivo de defensa, y para septiembre y octubre lo que queremos es acercarnos con los clientes de asesoría
y ayudarles en la parte específica ya con pagos específicos, qué es lo que les hace falta. Digamos que ya la parte específica y concluir el archivo de defensa. La idea es que el siguiente año nosotros nada más nos apoyemos o los apoyemos en actualizar este archivo de defensa que estamos proponiendo. La metodología que tenemos es muy sencilla, por eso es que tampoco es complicada. Sí les recomendamos tomar nota. Si, les repito, si ustedes tienen la costumbre de hacer algún archivo de defensa, estamos ok. Sin embargo, si tienes la costumbre de terciarizarlo y dejarle toda esta chamba a un tercero, ten mucho cuidado porque ahí es donde están cayendo los fracasos para los archivos de defensa. Es bien importante que la empresa esté involucrada en un 50, si no es que un 60% en el armado de un archivo de defensa para que tenga éxito y en las auditorías sea lo más satisfactorio y te pueda solucionar algún problema o conflicto con la autoridad. Recuerden que la autoridad hoy en día ya es más proactiva y reactiva al momento de fiscalizar y donde más está encontrando hallazgos u oportunidades para poder fiscalizar es en la parte de pagos al extranjero. Este, Déjenme irme a la presentación. Les comentaba, vamos a partirlo en tres. Vamos a hablar de la introducción a pagos al extranjero para que desempolvemos qué es, qué importancia deberían de tener las empresas sobre un archivo de defensa. Créanme, y ahí vamos a exponerlo más adelante, la parte económica se vuelve muy importante. Si bien es cierto que a lo mejor no tienes a la autoridad hoy en día, cuando llega y te fiscaliza este tipo de operaciones, perdóname, te puede salir más costoso atender una auditoría, te puede salir más costoso un crédito fiscal por la parte de auditoría. Entonces, yo lo que te recomiendo mucho es que vigilemos mucho de manera preventiva este tipo de prácticas y no lo hagamos de manera reactiva, porque ya de manera reactiva, créanme que el margen de maniobra ya es más complicado, ya no está la persona que a lo mejor te puede la persona que a lo mejor te puede, a ver, permítanme nada más, les repito que el chat está abierto para cualquier tema. Les comentaba, son tres partes, introducción, la importancia y lo último es lo importante, los aspectos a considerar en el archivo de defensa. Ahí es donde vamos a hablar todo el esqueletito que les queremos proponer para armar un buen archivo de defensa, entre otros tips. En el curso del mes de agosto, lo que vamos a aterrizar es todo esto de lo que vamos a platicar ahorita, pero ya vamos a armar un archivo de defensa como tal. Ahorita digamos que es solamente la implementación y ya, bueno, el diseño, perdón, y el siguiente mes ya va a ser como el tipo de implementación, donde vamos a buscar que entre las empresas y nosotros armemos sus propios archivos de defensa. Les decía que en septiembre, octubre, la idea es que nos podamos acercar juntos y podamos trabajar para aterrizar ya como debe de ser el archivo de defensa. Voy a comentarles todo lo que platiquemos ahorita de manera general, como siempre, cualquier cosa específica para cualquier empresa, cualquier implementación que quieran hacer, es bien importante que nos contacten para poder revisar cada caso y poder confirmar las ideas y lo que quisieran utilizar respecto a lo que platiquemos en este curso. Contenido sugerido, les comentaba lo del mes pasado, el foro al diálogo ya está arriba en las redes en YouTube. Les recomendamos que se suscriban a la página de Sartax para que les llegue notificación cada que subamos algo. La primera parte es la que estamos ahorita grabando, que también se va a subir a YouTube. Y la segunda parte es la del curso del siguiente mes. El curso del siguiente mes es presencial, pero les comentaba que también es a través de Teams. Entonces también va a ser grabado y también esperemos subirlo. Sin embargo, aquí, como es cupo limitado, el tema de subirlo para acceso al público en general va a estar limitado en la parte 2. Por eso les recomendamos que vigilen o pidan información sobre el tema de asesoría que tenemos o la membresía, que la verdad es nada más costo de recuperación. El evento que hacemos de precierre anual, pues prácticamente el costo de la membresía ahí es donde se recupera, porque sí les damos mucha información y papeles de trabajo que les sirven. Y le recomendamos uno que acabamos de subir hace poquito, ChatGPT. Hicimos una tipo de entrevista en donde platicamos sobre la profesión de contador, las respuestas que nos estuvo dando y que nos dio, la verdad es que fueron muy interesantes. Yo lo que les recomiendo es véanlo, pero también capten las respuestas que nos está dando ChatGPT y qué estamos haciendo nosotros para poder utilizar este tipo de tecnología a nuestro favor. Le repito que el chat sigue abierto para cualquier cosa, cualquier duda, cualquier aclaración. Si el audio llega un poquito a fallar, con toda confianza escríbanos por el chat y estamos ahorita al pendiente.
¿Qué es lo que vamos a platicar? Ya de entrada, vamos a meternos a la introducción, qué es lo que debemos de conocer en un pago al extranjero. Esta lámina a lo mejor ya la vieron, es muy importante desempolvarla, creemos que viene muy completa. Si tú eres una empresa que realizas hoy en día pagos al extranjero, es bien importante distinguir de qué tipo de pagos al extranjero son de los que estamos hablando en este momento. Les comentaba, esta lámina es bien importante reconocer las tres partes importantes, el contribuyente, el asesor y la autoridad fiscal. Es importante vigilar qué está haciendo la autoridad fiscal al respecto para que las empresas puedan implementar, actualizar y modificar lo que se llegue a necesitar. Ya teniendo esas tres partes, es un círculo vicioso, porque lo primerito es que es con el contribuyente, muchas veces se acerca con el asesor, implementa, realiza, termina declarando y pagando con la autoridad. Sin embargo, a veces la autoridad regresa con el contribuyente para auditar y, y esa auditoría termina en un crédito, en donde tú necesitas nuevamente al asesor para que el asesor pueda ayudarle al contribuyente a responderle a la autoridad. Por eso les decía que es un círculo vicioso en el cual deben de tener suficientes herramientas para poderse defender. Si no, de manera, pues tengan mucho cuidado, porque tal vez las herramientas para poder atender una auditoría no las van a tener así. Cuidado para cualquier asesor defender a su naturaleza, y más por el nivel o por el monto que representan este tipo de pagos. Lo que nosotros nos estamos enfocando ahorita en pagos al extranjero depende de la fuente de riqueza y la residencia fiscal que se dé aquí en México, principalmente la fuente de riqueza. Puede venir un extranjero a hacer algo aquí en México, o que la fuente de riqueza significa que está en México, y por eso es que se puede ubicar en el título quinto de la ley del impuesto sobre la renta. Acuérdense que los que pagan ISR aquí en México son aquellas personas físicas y morales como nosotros, que por el simple nacimiento aquí en México, pues nos toca tributar aquí en México. Y hay algunos residentes en el extranjero que terminan teniendo un establecimiento permanente aquí en México o se vuelven residentes aquí en México y son como cualquier otra. Y los terceros, que es donde nos vamos a enfocar, son aquellos residentes en el extranjero que no tienen establecimiento permanente en México, pero que la fuente de riqueza está aquí en México. Entonces, prácticamente con eso, lo que les queremos decir es que si ese residente en el extranjero sin establecimiento permanente en México tiene alguna operación o algún acto aquí en México y la fuente de riqueza es de aquí en México, pues prácticamente le toca pagar impuesto a través del. Con esto, lo que yo les quiero comentar es que ya ubicándonos en el título quinto, sabiendo el tipo de pagos que realizamos hacia el extranjero, que se ubican en el título quinto, pues ya viene todo lo demás, que es materia de esta sesión. No estamos hablando, por ejemplo, de compras que tú realizas en el extranjero y que terminas pagando al extranjero, el tipo de importaciones, por ejemplo, el tema de exportación, eso no es. Estamos hablando más, por ejemplo, en el tema de acciones, porque prácticamente la fuente de riqueza se entiende que está aquí en México. Hay un artículo específico que te señala qué se entiende por fuente de riqueza en México. Pero pues hablando ya en términos generales, a nivel tipo pago al extranjero, asistencia técnica, regalías, intereses, honorarios, hasta nómina, y algunos otros servicios pueden caer en este título quinto. Conocer el título quinto, y no solamente la ley, sino también hay que conocer todo lo demás que engloba el tema o el concepto de pago al extranjero. Las leyes, el Código Fiscal de la Federación, tratados para evitar la doble tributación. Mucho, por ejemplo, cuando ya te ubicas en el título quinto, pues ya prácticamente ya conoces la tasa de retención que le debes de hacer a aquel residente en el extranjero antes que le pagues. Por ejemplo, si son 100 pesos, pero te dice que le debes de retener 10, pues prácticamente lo que le terminas pagando son 90, porque se los retienes y se los terminas enterando al SAT. El tratado para evitar la doble tributación, lo que podría venir es a exentar esa operación donde no le tengas que hacer ninguna retención, o a disminuirte la tasa, tengas una tasa reducida. Esa tasa reducida puede ser a lo mejor de 5, en lugar de 10, le retuviste 5 y le terminaste pagando 95, ¿no? Entonces, para poder hacer uso de estos beneficios de los tratados, es bien importante que vigilemos, y más adelante vamos a platicar sobre cómo puedes acceder a esos beneficios, pero también cómo los debes hacer de manera adecuada.
La convención multilateral que se acaba de publicar viene a regular este tipo de beneficios. Si los estás usando de manera incorrecta, pues ahora esta convención multilateral lo que viene a hacer es como un filtro adicional. Si estás usando el beneficio del tratado, bueno, pues quiero que te asegures si lo que dice la convención multilateral se cumple o no se cumple. Andamos bien con el audio, ¿verdad? Excelente. También tenemos que vigilar, ya hablando de tratados para evitar la doble tributación, el tema del modelo de la OCDE. Todos los tratados se hacen bajo un modelo. Prácticamente lo que te dice es cómo se van a hacer o cómo van a organizar eh, los tratados para evitar la doble tributación, digamos, cuál es la estructura que se va a seguir. México tiene 61 tratados para evitar la doble tributación y la mayoría de ellos siguen este modelo de la OCDE. ¿Por qué hablo de ello? Porque si en algún momento tienes algún artículo en donde no se tiene, tienes algún artículo en donde no se tiene, por ejemplo, la interpretación o la forma correcta de aplicarlo. Esta convención, pues, lo que viene es a lo mejor a darte esos comentarios o eso adicional para poder entender un poco más sobre qué se quiso decir en cada artículo. Entonces es bien importante también conocerlo, por si nos llegamos a encontrar en algo de ello, también para la Convención de Viena. Los criterios de los tribunales también son muy importantes, porque los criterios de los tribunales lo que vienen es a marcar qué se ha resolvido aquí, qué se ha resuelto, perdón, aquí en México en relación a este tipo de pagos. O sea, ya hay mucha controversia en algunos sentidos, en algunos de los conceptos que más adelante vamos a platicar. También hay que conocer las resoluciones, los reglamentos y otros, y lo que les comentaba de la Convención Multilateral. De todo lo que le estamos diciendo de las disposiciones, es importante que también vigilemos requisitos, estructuras, interpretaciones, si hay que meternos al tema de desempate para ver si podemos acceder a algún beneficio con tratados, tratamientos y beneficios. Todo esto entra dentro de lo que vamos a platicar en la siguiente sesión del mes de agosto, pero vamos a desempolvarlo al final de esta sesión, que es con motivo del esqueleto que les queremos presentar. ¿Cómo dividimos la parte de pagos al extranjero al momento de documentarlo? En la parte de forma y en la parte de fondo. ¿Qué quiero decir? En la parte de forma, lo que muchas veces conocemos, que es lo que deberíamos de documentar, pues es prácticamente lo que aparece aquí en la lámina: el comprobante fiscal, los contratos, el registro contable, las retenciones, las declaraciones de impuestos, inclusive las informativas y los impuestos. Eso es lo que tendríamos que estar documentando en la parte de forma. La autoridad ya no se está quedando hasta ahí, se está yendo mucho, y en la mayoría de las ocasiones, al fondo. El tema de razón de negocio, ¿qué beneficio estás obteniendo con ese tipo de pago? Es importante, porque si no la tienes, el SAT puede suponer que no existió ese tipo de servicio, ese tipo de acto por el cual estás haciendo este tipo de el entregable. Contundentemente debes de tener ya en tema de pagos al extranjero. Valores de mercado casi siempre son partes relacionadas, entonces tu estudio de transferencia debe estar a prueba de balas cuando hablamos de pagos al extranjero. Entonces sí es bien importante ver quién es el beneficiario efectivo, si la operación la estás haciendo con un refipre, por ejemplo, temas de entidades transparentes, tasas efectivas, esquemas reportables, la declaración informativa de operaciones relevantes, lo de tema de beneficiario controlador también, por el tipo de multa y lo costoso que puede llegar a ser, además de la información que te exige la autoridad que debes de documentar dentro de tu contabilidad. Aparte de que la Suprema Corte sale este artículo y el tipo de información que está solicitando en esta obligación. Entonces, vamos a ver ahorita, esta lámina nos sirvió de parteaguas para desempolvar todo el concepto de pagos al extranjero. Es demasiada información para poder tener una sesión de todo esto. Pues prácticamente estamos hablando de un diplomado de a lo mejor de unas 4 o 5 sesiones de 2 horas cada una.
Sin embargo, en esta sesión y en la del siguiente mes vamos a hablar de lo más importante y aterrizarlo en cada una de sus empresas. No vamos a hablar de más para tampoco estarlos rellenando a partir del 1 de enero de 2024. Aquí lo estamos esquematizando a nivel histórico, qué es lo que ha pasado. Desde 2018, la OCDE publica ese tipo de convención. Varios países se reunieron y estuvieron hablando sobre el tema de la evasión a nivel internacional. Entonces dijeron, vamos a regular todos los tratados que se tienen para evitar la doble tributación. México estuvo ahí, sin embargo, no fue hasta el 12 de octubre de 2022 cuando los senadores se sientan y aprueban este tipo de instrumento. Es decir, ratifican que México tiene la intención de unirse a esta convención. Vamos a continuar. Les comentaba sobre la convención multilateral. Prácticamente lo que yo les estaba comentando, lo que les estaba advirtiendo era la parte de la famosa convención multilateral. No es que les modifiquen sus tratados para evitar la doble tributación, simplemente les decía, es como un adendum, ¿sabes qué? Si estás utilizando beneficio de los tratados hoy en día, pues prácticamente lo que tienes que hacer es vigilar esta convención, lo que señala, para ver si ese beneficio te sigue aplicando o ya no te aplica contundentemente y te tienes que ir a lo que dice la ley, en la tasa de retención que señala, ¿no? Lo que les muestro ahorita en esta lámina es prácticamente para que conozcan que México ya se subió al barco, ya cumplió con todos los requisitos y entonces ahorita nada más lo que está esperando es que ya surta efectos. Entonces, a partir del 1 de enero de 2024 surte efectos por tema de retenciones. Todo lo que tiene que ver en esa convención, tema de tratado, por la parte de retenciones de impuesto sobre la renta, beneficio por tratados, ya va a aplicar a partir del 1 de enero de 2024 y todo lo demás de tema de establecimiento permanente y lo demás va a ser a partir del 1 de enero de 2025. ¿Qué tenemos que vigilar? Ahorita les vamos a enseñar una lámina donde vienen los países que se han subido y no, aparte de México. México es el que va muy tarde en haberse subido. Hay muchos países que subieron desde 2018, 19, 20 y que ya entraron en vigor y nada más estaban esperando a ver si México se subía. Para que tú puedas tener o para que apliquen esta convención, las dos partes tienen que haberse subido al barco y tendrían que tener ya deberían de entrar en vigor. Por eso les comentamos que a partir del 1 de enero de 2024, muchos de los países que ya se habían subido van a estar también vigilando este tema. Ahorita más adelante van a ver qué tipo de países. ¿Qué viene a regular la convención multilateral? Pues muchas de las malas prácticas, que era el abuso de los tratados, salida ficticia de utilidades, eludir establecimiento permanente en México, una planeación fiscal agresiva también a veces se utilizaba. A lo mejor una tasa de retención del 25 la esquivabas y tenías 10%, ¿no? Pero sabes muy bien que a lo mejor no te aplica el beneficio del tratado, pero a través de una planeación fiscal agresiva lo estás haciendo. El SAT ya las tiene identificadas. Con esta convención prácticamente lo que va a buscar es va a empezar a fiscalizar ese tipo de operaciones que ya las tiene identificadas y pues empezar a echarlas para atrás, acuerdos de pagos híbridos, todo esto viene encaminado de acuerdo a la acción 15 de BEPS. Acuérdense que todas esas acciones de BEPS prácticamente lo que viene es a regular a nivel internacional algunas prácticas y son recomendaciones hacia los países. ¿Qué tienes que hacer en relación a esto, hacia la evasión, hacia el tema del antilavado, antiterrorismo, lo que sea? Entonces esas acciones BEPS, ahorita esta convención se traduce en la acción 15 y hay otras acciones más, como por ejemplo las declaraciones informativas de precios de transferencia, vienen encaminadas de un tema de acciones BEPS. Prácticamente lo que queremos señalar es que esto ya venía desde 2018 y hasta ahorita apenas se está haciendo latente aquí en México. Esa tablita es bien importante, si quieren tómenle nota, si es que no van a recibir el material. ¿Por qué? Porque si ustedes llegaron a tener algún conflicto con esta convención, ya se aseguraron que el otro país también se subió y que también ya está en vigor, pues prácticamente lo que tienes que hacer es un desempate o vigilar las situaciones que deben de suceder para empezar a hacer algo al respecto sobre esta convención. Entonces, lo que tenemos que hacer es primero vigilar que tanto México como el otro país ya hayan suscrito, depositado este famoso instrumento, inclusive lo hayan ratificado ante la OCDE. México ya lo hizo y la mayoría de los países también ya lo hicieron.
que las disposiciones en esta convención hayan entrado en vigor tanto en México, que a partir del 1 de enero de 2024 van a entrar, y del otro país, que también los otros países ya van a entrar. También. Y que México y el otro país hayan asignado el tratado susceptible de ser modificado. Prácticamente lo que tiene que decir esta ratificación de cada país es, sobre el tratado que tengo con estos países, por ejemplo, se van a modificar con motivo de esta convención. Entonces, sí hay que hacer una revisión exhaustiva de los tratados que tienen con los países que sí se hayan subido para confirmar si efectivamente tienes impacto o no con este instrumento. Y que los países involucrados también no hayan tenido reservas en algún tipo con sus tratados en relación a esta convención. Entonces, si tú te quieres aventar el tiro de hacer todo este filtro, lo puedes hacer. Sin embargo, sí te sugerimos que lo hagas acompañado de un asesor para que contundentemente te diga, a ver, las operaciones que tienes con tal país, tal, que también se subieron a este instrumento, pues aquí sí te alcanza, aquí no te alcanza, porque tal vez tuvo reservas, porque tal vez no le dieron modificación al tratado, tal, ¿no? Entonces, este es el diagrama que nosotros estamos proponiendo como un plan de acción respecto a esto, pero no un plan de acción a partir de enero de 2024, sino ya desde ahorita. En la siguiente sesión del mes de agosto es lo que vamos a buscar nosotros. Vamos a buscar prácticamente que ustedes puedan documentar los pagos al extranjero, pero también haciendo algo al respecto sobre esta convención internacional. Estos son los países que yo les comento. Si hay alguno que ustedes no logren ubicar, pues aguas, porque aquí están los 61 tratados que tiene México con los demás países. Entonces, ¿qué les puedo decir? Del lado derecho, las dos tablitas que están ahí, pues si se dan cuenta, casi todos se subieron al barco antes de 2023. ¿Qué quiero decir? Que ellos ya entraron en vigor. México se acaba de subir ahorita en 2023 y va a entrar en vigor en 2024. Entonces, cuando entre en vigor, ya los demás entraron en vigor. Entonces, claramente vas a tener impacto con aquellos que ya se subieron. Uno de ellos es, por ejemplo, Japón. Estoy marcando de rojito los que creemos son un poco importantes. El tema de Japón, Corea, era España, no sé por qué se movieron los puntitos rojos, Alemania, Francia, China, por ejemplo, son los que creemos sí van a tener impacto. Entonces, ya de los países que te estoy mostrando, si tienes algún pago al extranjero y son residentes en alguno de ellos, pues con la pena vas a tener que hacer este filtro adicional en los beneficios de tratado. Hay aquí algunos que nada más fue Sudáfrica el que firmó en 2023, al igual que México, que firmó, ratificó y ratificó ante la OCDE y entró en vigor en 2023. Fíjense, por ejemplo, solo firmaron pero no han ratificado está Argentina, Colombia, Italia, Jamaica, Perú y Turquía. Esos sí firmaron en su momento, pero no han ratificado nada ante la OCDE, es decir, no ha empezado a correr el plazo para que entre en vigor como lo está pasando ahorita en México. Pero hay que empezar a vigilarlos porque posiblemente en corto tiempo van a empezar a hacer lo que hizo México y van a empezar a entrar en vigor si es que tienen operaciones con ellos. Y esos son también importantes, los que no le entraron, no se subieron al barco con esta convención y no tienes que hacer nada al respecto porque ellos tienen sus propias reglas. Brasil, Corea y Estados Unidos son los que nos llaman la atención. Principalmente Estados Unidos, porque él ya viene teniendo sus propias reglas. Él ya está considerando algunas acciones, como entre esta que es la acción 15. Si ustedes se fijan, el modelo de los tratados con Estados Unidos es un poco diferente a los demás, porque ellos trabajan con sus propias reglas. Entonces, también hay que tratar de vigilar, no solamente por tema de la convención, sino también con Estados Unidos, esto que ya desde cuándo lo está haciendo, ¿no? Vamos a pasar al siguiente punto. El siguiente punto prácticamente es lo de archivo de defensa. ¿Qué importancia consideramos que la empresa le debe de dar? Si hoy en día tu empresa no le da este tipo de importancia, mucho cuidado, porque a lo mejor no se tiene la costumbre de hacer algo preventivo en la parte de archivo de defensa o en la parte de al menos documentar lo elemental. Las autoridades no te están revisando luego, o sea, se están esperando 3, 4 años, algunos hasta 5 años, en el último año le está llegando la auditoría. Entonces, ya cuando te llega la auditoría, pues resulta que tal vez ya no está la persona ni de la contraparte en el extranjero, ni aquí en México, que a lo mejor pueda dar ese tipo de información
que si lo hubieras documentado en el momento, hubiera sido más sencillo atender esa auditoría en 5 años, ¿no? ¿Qué importancia nosotros destacamos? Primero, la parte económica. Les decía, si ustedes atienden una auditoría en relación a pagos al extranjero, pues claramente les va a salir mucho más caro si no lo tenían documentado como tenía que haber sido, o al menos en cierto porcentaje, ¿no? Si ustedes voltean a ver a su estado de resultados y ven todo lo que significa pagos al extranjero en el estado de resultados, cuánto representa, pues se van a dar cuenta que son rubros muy importantes. La pregunta es, ¿por qué no le damos ese giro de documentación? Porque son de los más importantes y de los que más pueden poner en conflicto en una auditoría. Las auditorías sí se vuelven costosas, no solamente por la parte de los asesores que debes de contratar, también por la parte de la empresa, por todo el recurso económico o administrativo que le tienes que meter. Eh, la contratación de asesores también. A lo mejor el mismo que te asesoró en el compliance del día a día cuando estuviste haciendo los pagos al extranjero ya no va a ser el mismo cuando te llegue la auditoría. Entonces, por eso es muy importante dejar evidencia de este tipo de pagos para que en cualquier momento cualquier asesor pueda tomar el caso, pero lo pueda resolver de manera adecuada. Seguridad también te puede dar inseguridad. La importancia para las compañías también debe de ser desde la perspectiva de seguridad. ¿Por qué? Porque te permite al menos confirmar la operación con el residente en el extranjero, que lo que tú estás haciendo en México, que el residente en el extranjero al menos también esté haciendo algo al respecto, pero en simetría fiscal. También te permite confirmar cómo debe de tributarse ese tipo de pagos aquí en México, pero también cómo lo está haciendo tu contraparte en el extranjero. Ahí a lo mejor nos podemos encontrar con detalles de beneficiario controlador, entre otras cosas, explorando la famosa carta jurada. Más adelante platicaremos sobre eso. ¿Qué otra cosa también consideramos que es de suma importancia? La parte del riesgo fiscal. Por ejemplo, si tú tienes ahorita pagos al extranjero al cierre del año, y resulta que tuviste pérdida fiscal, si tú quitaras esa partida de ese pago y tienes utilidad, pues es una parte bien visible que a lo mejor si es único pago y lo hiciste en diciembre, es bien fácil que la autoridad lo pueda llegar a identificar. Cuando el SAT revisa tema de tasas efectivas, pues prácticamente no es considerando ese tipo de operaciones atípicas, porque muchas veces sí nos llegan ese tipo de cargos en diciembre, en noviembre, o a veces prorrateo en todo el año, pero si tú aíslas todo ese tipo de pagos de la operación normalita de la empresa, resulta que en lugar de tener una tasa impositiva tan baja, a lo mejor era mayor o inclusive no era pérdida la que deberías de haber declarado, ¿no? Entonces, te permite darle seguridad a esas partidas y decir que en realidad la tasa que estás utilizando en materia de impuestos aquí en México es la correcta. Un tratamiento inadecuado también, eso te puede llevar a un riesgo fiscal, que a lo mejor ahorita le estás tomando un beneficio del tratado sabiendo que a lo mejor no te aplica o no tienes la seguridad si en realidad te aplica. Eso es un riesgo fiscal que en una auditoría se traduce en un tratamiento inadecuado y el SAT lo sanciona con accesorios, incluyendo multas. Entonces, ahí es cuando el crédito fiscal, lo que valía ahorita, se incrementa 3 o hasta 4 veces, dependiendo del tiempo que se tarde la auditoría o en que llega a auditarte ese ejercicio. Beneficio de tratados internacionales, también era lo que les comentaba. Si no estás seguro de lo que estás usando en materia internacional y aquí lo estás aplicando, pues ten cuidado porque el hecho de que lo estés aplicando no te dice nada. Simplemente lo que te dice es que estás pagando menos impuestos ahorita. Pero cuando te llegue una auditoría o te vigilen ese tipo de operaciones y veas que en realidad no cumples o el beneficio no te aplicaba, ahí es cuando dices que tal vez ese beneficio ni tenías que haberlo utilizado, ¿no? Por el incremento, por el paso del tiempo de ese famoso crédito fiscal. Tema de la cultura también. Si tú empiezas a tu empresa a señalarle que debe de hacer un archivo de defensa de manera anual, pues claro que ya empiezas tú a tener esa cultura no solamente para pagos al extranjero, sino también para otro tipo de conceptos. También te permite al momento de hacer el archivo de defensa identificar oportunidades. Tal vez estás pagando retención conforme a ley y en el archivo de defensa viene y te dice, no, tuviste que o tenías la opción de haber utilizado el tratado, ¿no? O hay algún otro beneficio que a lo mejor estás esquivando. Reducción de riesgos considerablemente te reduce riesgos. Eso debe ser la principal importancia de las empresas, porque de manera preventiva es mucho más fácil actuar que de manera reactiva frente a la autoridad. Y la advertencia oportuna.
Tú como encargado aquí en México de advertir, pues prácticamente lo que te toca es decir, tenemos estas operaciones, estamos proponiendo una retención de tanto, pero yo considero que es de tanto, al menos te permite tener el cartucho de decir, levanté la mano, pero ustedes decidieron seguir usando esa, ¿no? Si llegas a tener algún conflicto a futuro, pues al menos tú sabes y tienes ese cartucho de, pues te lo dije, ¿no? Te dije que estaba mal y decidieron hacerlo de esta manera. Entonces, también es lo que tratamos de cuidar que ese tipo de operaciones que son tan riesgosas y tan cuantiosas, al menos todos esos puntos queden expuestos y que si ustedes tienen que tomar la decisión, no la tomen solos, sino que también la tomen en conjunto, ¿no? Y ya para finalizar, en la última parte, que es la más larga, es la más importante, considero, es la parte de qué aspectos debemos de considerar en un archivo de defensa. Cuando nosotros hablamos de un archivo de defensa, muchas veces lo entendemos o a veces le llamamos defense file, documentación, y también se traduce en pérdida de tiempo. Hay clientes que lo han tomado como pérdida de tiempo. Hay clientes que dicen, pues, ¿para qué lo haces si no tenemos la auditoría o quién te lo está cuestionando, no? Vuelvo a repetir, si ustedes vigilan su estado de resultados y ven ese tipo de partidas, eso es lo que tal vez sí nos debe de estar preocupando. ¿Por qué? Porque sí son de las más importantes y al ser de las más importantes, pues ten mucho cuidado. Si no las estás vigilando y no te estás preparando en caso de que te las lleguen a cuestionar, pues ese es el riesgo al que nos vamos a encontrar. Y ahí es cuando les digo, no es que sea pérdida de tiempo o que le estamos jugando a algo que tal vez no ha pasado, ¿no? Si te llega una auditoría y esa auditoría no tienes la información soporte, muy seguramente va a terminar en un crédito fiscal. Y ese crédito fiscal te puede costar hasta 10 veces más de lo que tal vez le pagaste a un asesor para poder incluir un archivo de defensa en tu empresa. En Sartax, lo que nosotros creemos es que a través del servicio de asesoría que tenemos, claramente podemos hacer algo de manera conjunta, masiva con todos los clientes y hacerlo ya muy específico, pero en ciertos puntos que el propio cliente identifique. No meternos full time, porque les decíamos que al momento de que tú lo terciarizas es donde viene el fracaso de ese tipo de prácticas, pero sí lo podemos hacer a lo mejor con una práctica o con un sentido de control interno, de que desde la gente de cuentas por pagar tenga un checklist de antes de hacer este tipo de pagos, verifique que en realidad se tenga este tipo de información y que a lo mejor el área de impuestos tome ese archivo y aparte le afine con la parte de impuestos que le toca. Más o menos esos son los controles que también quisiéramos exponer en la siguiente sesión de agosto. ¿Qué podríamos hacer para que no sea tan costoso en tiempo para la empresa el implementar este tipo de archivos? Porque casi siempre cuando hablamos de archivo de defensa, pues todos se dirigen a la gente de impuestos y no, la gente de impuestos lo que debe de hacer es tener una habilidad para poder obtener información de todas las áreas y poderla procesar y tener este producto final. Entonces, si les damos bien la guía de cómo procesar, tener esos controles y obtención de información de manera adecuada, pues claramente la gente de impuestos va a terminar teniendo un archivo de defensa más completo, así lo terciarizas con un asesor que en realidad ni idea tiene de la operación de la empresa, ni se sienta a verificar cómo sucede la operación. Quien lo sabe es la empresa. El agente de impuestos, como lo hemos dicho, se vuelve un conciliador de información. Esto es una conciliación de información. ¿Qué estás declarando? ¿Qué tienes contablemente? ¿Qué tengo documentalmente, no? ¿Qué me hace sentido? ¿Qué no me hace sentido? Para empezar a medir riesgos. En un archivo de defensa lo que tiene que decirte es, estás bien en esto, pero también te tiene que decir en qué estás mal y ahí medirte los riesgos. Tu nivel de pagos al extranjero es nivel medio. Tienes un riesgo medio, riesgo alto, riesgo bajo. Ya cuando estás en riesgo bajo, ya puedes jugar con el tema de estamos bien, nos ponemos aquí, advertimos al corporativo que la información que nos hace falta sí puede ser pedida, pero ya no es un 90% lo que nos hace falta, sino a lo mejor un 20%. Entonces ya es más fácil atender cualquier auditoría con ese 20% faltante, ¿no? Entonces, esa es la parte con la que quisiera iniciar este apartado. Con muchos clientes así me acerco, les digo, oye, hay una importancia
y una tendencia a la revisión a los pagos al extranjero. La gente del SAT se está preparando muy bien, está echando mano de la tecnología, está cruzando información. Entonces, hoy en día lo que el SAT va a tratar es de buscar dónde puede recaudar. Lo que les he dicho a varios, beneficiario controlador, esquema reportable, esquema de REPSE, actividades vulnerables, son de las más costosas en cuanto a multas. No les extrañe que el SAT empiece a fiscalizar porque ya lo está haciendo a través de multas, no tanto en auditorías, sino a través de verificar qué comportamientos incorrectos están haciendo los contribuyentes para empezar a multar. Y en uno de ellos, y no, lo que no hemos visto es en la parte de beneficiario, controlador y esquemas reportables. Hasta ahorita no he escuchado yo al SAT que haya multado a alguien por estos conceptos, pero créanme que cuando lo quiera hacer, va a iniciar y va a iniciar con todo como lo está haciendo hoy en día con el REPS. No sé si ya les tocó alguna inspección que haya terminado en multa, pero la primera es la que es la más barata. Se va a la más cara en la segunda, tercera. Y la multa es por cada incumplimiento, no es de manera global en una inspección. Vamos a comenzar de lleno. ¿Qué debemos de considerar en la parte de pagos al extranjero? Esta es la parte fina que debemos de tomar nota. Clics con asesoría y membresía, les vamos a mandar el material. Y de todas formas, el siguiente mes ya se los vamos a presentar en Excel, ya con más información, ya para que cada quien lo pueda hacer en vivo, con algún pago. Vamos a hacer el ejercicio con alguno de sus pagos, para poder empezar a decirles cuál es el procedimiento para hacerlo. Estos son los reportes principales de un archivo de defensa. El primero lo llamamos check de información. Para poder hacer un archivo de defensa, debes de entender qué debe de contener ese archivo de defensa. Si tú ya tienes ahorita con un tercero, con un asesor, un archivo de defensa, pues verifica si parte de la información que ahorita te estamos diciendo la incluye o no la incluye, la revisan o no la revisan, la cuestionan o no la cuestionan. Yo la parto en dos, como lo hice en la primera lámina, en la parte de forma y en la parte de fondo. La parte de forma todos la conocemos, pero a veces no le damos esa revisión como debe de ser. Y por tiempo, pues nada más, ahí te va el contrato, pero ni siquiera lo lees, ¿no? Ni te das cuenta que a lo mejor ni viene firmado. Es más, no tiene nada que ver con el pago que estás haciendo. Entonces, esas son las cosas que sí se deben de vigilar puntualmente en cada tipo de pago. Que al final del año lo que se hace es que se concentra todos los tipos de pago por rubro y de ahí empiezas tú a catalogar qué información se tiene, qué no se tiene, pero en base a este esqueletito que ahorita les estamos mostrando. El contrato es uno de los principales, pero muchas veces ese contrato lo tenemos hasta en inglés o en otro idioma y no buscamos hacer nada de la traducción. En inglés como quiera a lo mejor lo podemos entender, pero imagínate si viene en japonés, ¿qué estamos haciendo para poder entender ese contrato? Entonces, sí es bien importante que tengan la práctica de si lo van a hacer en otro idioma, a la par, antes de que se firme, se tenga en español, para que no se entienda en español algo diferente a lo que viene en inglés. Casi siempre lo hace un perito o lo puedes mandar con un traductor para que no haya malas interpretaciones en la traducción. Entonces, si ya lo tienes tú y lo entiendes bien, lo importante es que definas cuáles son tus cláusulas elementales y especiales. Las especiales son las que hablan sobre el pago en específico, qué tipo de pago va a ser, cómo van a funcionar la parte de los impuestos, tal. En la parte de las elementales, la siguiente sesión en agosto les vamos a decir qué es lo que debe de contener un contrato de prestación de servicios, lo mínimo indispensable, que es lo elemental. Y en la parte de especial, pues platicaremos a lo mejor sobre el tema de regalías, en la parte de asistencia técnica, algún servicio. ¿Cuáles son esas cláusulas especiales de las que estamos hablando? Pero al menos en un contrato, vigila esa parte. La fecha cierta es bien importante. Si no tienes la costumbre de documentar fecha cierta en tus contratos, pues es por donde inicia el SAT a revisar siempre para poder conocer lo que estás pagando en cierta factura. Lo que empieza el SAT es a vigilar el contrato. ¿Qué es lo que tiene el contrato? Pero el SAT, sin ningún problema, puede entender, si no traes el tema de fecha cierta, que lo acabas de hacer, que no lo tenías, ¿no? Entonces, esas pueden ser las sospechas por parte del SAT. Oye, es que tu operación no existió. ¿Cómo de que no existió si te estoy entregando la parte de fecha cierta a través de la norma 151, si quieres, o a través de un notario ya con el registro que debe de tener? Pero al menos sí traten en las operaciones más importantes darle fecha cierta de cuando sucedió, para que si el SAT te empieza a decir que no pasó,
no sucedió el servicio, al menos por tema de contrato, le quites esa duda. Ya el tema de la evidencia va a ser otra cosa, ¿no? Pero el tema de contrato sí es bien importante que consideres eso. Comprobación fiscal. Hay requisitos que deben de reunir los comprobantes del residente en el extranjero. También hay que vigilarlos para que también aseguremos la deducción a través del requisito de comprobante fiscal. Y también hay que emitir ciertos FDIs cuando hablamos de operaciones con residentes en el extranjero. Casi todo residente en el extranjero que termina teniendo una retención aquí en México te exige una constancia para que él pueda ya acreditar ese impuesto que aquí le estamos reteniendo. Entonces, ese CFDI puede hacer las veces de esa constancia y él la puede utilizar allá para que pueda acreditar el impuesto. Hay una temporalidad, lo puedes hacer inmediatamente cuando haces el pago o te puedes esperar y acumularlos todos y pagarlos antes de que termine enero de 2021. Esa facilidad está en resolución miscelánea fiscal. Si en algún momento le llegan a quitar con la pena, tienes que hacerlo en cuanto haces el pago. Comprobante de pago, bien importante. Todo ese tipo de pagos, porque son pagos, ¿no? O sea, si tú a lo mejor estás diciendo, no, pues es que sí lo pagué, pero en realidad ese pago terminó siendo motivo de una compensa. Tienes que documentar muy bien la parte del flujo o de la extinción de la obligación para que quede bien claro el momento en el que se detona la retención, la posible retención. La mayoría de los pagos, si no es por regla general, sino también de manera específica, te dice que la retención se detona al momento del pago o al momento de exigibilidad. Dentro de las cláusulas especiales del contrato es donde nosotros vigilamos si existe un momento de exigibilidad. Siempre el momento de exigibilidad debe ser posterior a los pagos que estás efectuando. Si son anteriores a los pagos que estás efectuando, las retenciones se tuvieron que haber efectuado al momento de la exigibilidad en lugar del pago. Entonces, ten cuidado, si en tus contratos no tienes fecha de exigibilidad o si la tienes y esas están pasando antes de que estás haciendo el pago, pues ten cuidado porque ya tienes un compromiso de que estás haciendo la retención fuera de plazo. Inclusive te la pueden entender como un pago de lo indebido y el pago completo lo debes en el mes que tenía que haber sido. Aguas. Registro contable. El registro contable también es importante y hay que documentarlo no solamente cuando haces el pago, sino desde que registras la cuenta por pagar y lo mandas a resultados, desde que lo provisionas, cancelas o aplicas esa provisión y después pasa por banco y también haces la retención en su caso. Entonces, todos esos registros contables también tienen que quedar en evidencia en el archivo de defensa. ¿Por qué? Porque también es otro requisito de los elementales para las deducciones autorizadas. Cumplimiento. Este rubro de cumplimiento puede ser así de corto o puede ser muy amplio. Va a depender del tipo de pago. Entonces, yo les estoy poniendo lo que son los generales. En la sesión de agosto lo vamos a abrir un poquito más dependiendo del tipo de pago. Y de manera general, lo que les digo es, pues hay que vigilar qué está pasando en las declaraciones de impuestos, tanto en la parte de base como estás declarando la base. Si estamos hablando, por ejemplo, de asistencia técnica, ¿cuánto declaraste de manera anual de asistencia técnica? Que empate con lo que dicen todos esos pagos y las retenciones que efectuaste durante el año. Entonces, también cuánto enteraste de ISR durante cada mes en retenciones por pagos al extranjero. Declaraciones informativas también, porque la mayoría de los pagos al extranjero son aparte relacionadas. Entonces, también hay que vigilar el anexo 9 de la DIM, el local file, master, el country by country, todas las declaraciones informativas de precios de transferencia. Yo le sumaría la parte de las refipres, si es que tenemos operaciones con refipre o ingresos de refipres. Entonces, ahí van cosas que se pueden sumar, pero de manera general, estos son la ICIF y dictamen, contundentemente son elementales y que se presenten en tiempo. Porque el que lo presentes a destiempo te compromete si es que estás usando beneficio de tratado. Te dice, para que puedas usar el beneficio de los tratados, tendrás que presentar en forma y tiempo la ICIF o dictamen, según sea el caso. Entonces, si presentas dictamen, no te toca la ICIF, pero tienes un plazo en el cual no debes de rebasarlo. Si lo presentaste fuera de plazo, tienes un riesgo de que posiblemente te rechacen esos beneficios de tratado. Y si no lo has evaluado, pues evalúalo. ¿Cuánto puede llegar a ser? Igual con el tema de la ICIF, si es que no la presentaste tampoco en tiempo. Precios de transferencia. Los precios de transferencia son importantes. El estudio de precios de transferencia. Recomendamos mucho la práctica de segundo asesor. Si tienes a tu asesor a lo mejor ubicado por tema de corporativo, nosotros te podemos apoyar en hacerle segunda revisión a tu estudio de precios para abonarle si es que algo le hace falta o para modificar en su caso, actualizarlo, ¿no?
Prácticamente lo que queremos decirte es que el estudio de precios de transferencia no sabemos si está mal, solamente hasta que ya tienes la auditoría. Imagínate que te llega una revisión de pagos al extranjero, porque casi siempre estas revisiones las efectúa grandes contribuyentes a través de precios de transferencia. Y no solamente por el nivel de ingresos, si tú eres una parte relacionada de alguien que es grande contribuyente, sin problema te puede fiscalizar, ¿eh? Entonces, aquí yo lo que te digo es, ten mucho cuidado porque técnicamente tienen un poco más de conocimiento la gente de precios de transferencia y cuando ya se meten al estudio, pues sí pueden replicar las búsquedas que se hizo en el estudio y ahí pudiera no llegar a las comparar y ahí también podría atacar el SAT el tema de pagos al extranjero. Entonces, es bien importante que al menos en el estudio de precios de transferencia se le dé ese doble check de que está bien elaborado, se siguió toda la metodología, tal vez no vamos a replicar las comparables que hizo tu asesor, pero lo que sí es que vigilamos al menos que en la normativa se esté llevando a cabo lo correcto y se deje en evidencia en el estudio de precios. Esa es la parte de forma. Va a haber muchos más. Yo creo que se les ocurrieron algunos otros que también pueden existir aquí dentro. Esa es la idea. La idea es compartirles cómo lo hacemos para que ustedes vean cómo lo tienen y cómo lo pueden complementar con lo que nosotros estamos ahorita exponiéndoles. Por ejemplo, voy a pasar a la parte de fondo. La parte de fondo tiene 4 rubros, pero son de los rubros más complicados de documentar. Muchas veces cuando nos metemos al tema de evidencia, ni te quieren pasar información, simplemente págale a esta persona y punto, ahí está la factura, ¿no? Oye, pero ¿y el contrato? Tampoco tenemos contrato, pero tú págale tal, tal, tal. Entonces aquí sí lo que recomendamos, si tienes esta práctica en tu empresa, al menos vigila la parte de la responsabilidad que tienes o que tiene a lo mejor tu jefe al respecto de ese tipo de pagos. Adviertan, oye, si yo hago este pago, está bien, va a pasar tal fecha, tal, tal, tal. Sin embargo, es bien importante que el área de impuestos nada más nos está recomendando o advirtiendo lo siguiente, paz, 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 paz. Y ya con eso que tú le lances, ese es el cartucho que tú vas a guardar, enmarcar en tu oficina y cuando llega una auditoría, vas y lo restriegas a quien tal vez te dijo, no, no va a haber nada de información adicional. No es la idea de un archivo de defensa, porque si no, el archivo de defensa, en lugar de quedar así, pues va a quedar muy flaquito porque no va a haber nada de información, ¿no? Entonces, la idea es poder buscar primero los canales adecuados y ver de qué manera podemos interactuar para poder presionar que exista la información. Por ejemplo, toda la parte internacional que son las acciones BEPS pueden servir de pretexto. ¿Por qué? Porque a lo mejor en los otros países ya saben, porque tal vez su país ya implementó algo al respecto sobre esas acciones. Entonces, si tú, por ejemplo, le estás diciendo, es que yo necesito esta información, tal, tal, si la abordamos desde la perspectiva internacional y vemos a lo mejor tal vez cómo la conocen allá, pues desde ahí a lo mejor, acá ya lo hacemos de esta manera y así lo documentamos. Pues bueno, pero en México lo queremos un poquito así y así, ¿no? Pero al menos ya empezaron ellos, sí, ya me hace sentido lo que me estás platicando, ¿no? La mayoría de los pagos al extranjero viene en relación con algo de lo que México tomó de otro país, incluyendo todo este tema de las acciones BEPS, el tema de los tratados y lo demás, ¿no? En evidencia, pues prácticamente tenemos que ver que hay documental, incluyendo hasta correos electrónicos. Si se puede documentar la parte fotográfica y videográfica de lo que está pasando, pues mucho mejor. Y también puede haber otros como bitácoras, el tema de los boletos de avión, hospedaje. Lo importante es que aparte de la fecha cierta del contrato, tú le puedas decir al SAT, mira, te estoy diciendo que es un servicio y sí se dio, mira, aquí están las personas, aquí están los boletos. Aquí está la bitácora, aquí están los correos que intercambiamos, aquí está el entregable, aquí está. Entonces, esa es parte de la evidencia que tenemos que explorar a través de un cuestionario para saber qué podemos documentar en este rubro. ¿De acuerdo? Entonces, verifiquen bien en sus archivos de defensa qué están documentando y qué tan completos están en esta parte de evidencia. Porque si nada más estás documentando un correo electrónico, pues ten mucho cuidado, porque también hay formas de documentar los correos electrónicos. No solamente es imprimir y meterlo dentro del archivo de defensa, ¿no? Entonces, sí valdría la pena hacer algo más formal, más a lo mejor, si lo vas a hacer a través de correo electrónico, pues provoca a través de un template de correo que la contraparte te resuelva o te responda o te envíe lo que tú quieres en forma para aquí en México, para poderlo documentar a través de correo electrónico. Ya hay muchas formas, ¿eh? O sea, entonces, tenemos muchas ideas y lo importante es que en la sesión de agosto pues, les vamos a transmitir ese tipo de ideas. Retención conforme a ley. De entrada, lo primerito es que tenemos que observar título quinto y tenemos que documentar muy bien lo que te aplica en la ley.
¿sale? Si estás utilizando beneficio del tratado y lo demás, está bien, pero primero nos tenemos que ir a la retención conforme a ley. ¿Qué debemos documentar? ¿Dónde te ubicas en la ley, en el título quinto? Si tienes momento de exigibilidad o estás al momento del pago. Tenemos que ver cómo estás determinando la retención. Muchas veces la retención la determinamos ya conforme a tratado. Nuestra sugerencia es hazla conforme a ley, documentala conforme a ley y de ahí pásate al tratado para que tengas esa diferencia y ese posible riesgo en caso de que el beneficio del tratado lo estés haciendo de manera inadecuada o te lo echen para atrás. ¿Por qué? Porque el siguiente rubro va enfocado a los beneficios de los tratados. Si tú ya documentaste lo de ley, pues ahora lo que vas a tratar es de documentar si vas a utilizar un beneficio partiendo de lo que te tocaba de ley. Si 10% de ley, pero aquí me toca el 5%, por ejemplo, conforme tratado, documentémoslo así, de esa manera. Y aquí es donde vamos a meter como un adendum para que no modifiquemos su archivo de defensa, todo lo de la convención, esta convención, este instrumento que les acabamos de decir que va a entrar en vigor a partir del 1 de abril de 2024. ¿De acuerdo? Entonces, eso lo vamos a meter como un adendum para que tampoco le modifiquemos a la estructura de sus archivos de defensa. Si no están haciendo archivos de defensa y van a comenzar a hacerlo con nosotros, entonces les vamos a dar una muy buena idea que se nos ha ocurrido para poder procesar lo que ya se tienen tratados y meterle como adicional esta convención a través de un filtro, principalmente para ver si tienes impacto o no tienes impacto. Residencia fiscal, muy importante. Si estás utilizando beneficios, debes de asegurarte de que aquella persona es efectivamente residente en aquel país y hay cierta documentación que debemos exigirle que nos pase año con año, no solamente una vez y nos sirva para 5 años, es año con año. Momento de exigibilidad o pago también se tiene que vigilar. Y la determinación, lo que les comentaba, partiendo de la ley, te vas al tratado y así ya puedes sacar la diferencia entre ambas. Aparte de ese archivo nos va a servir para temas de esquemas reportables. Por ejemplo, ese es un esquema que se debería de reportar. Primero, se debería de meter al tema de identificación y si rebasas el umbral, reportar ese beneficio que estás usando en tratado. Esa diferencia entre tasas de ley contra tratado. Entonces, ese archivo, si lo haces de esta manera, esa diferencia la podemos meter dentro de la etapa de identificación y cuantificación en el análisis de esquemas reportables, que es el tema de paquete fiscal que con todos los clientes de asesoría ya nos sentamos y vamos a empezar a trabajar también en estos meses. El último rubro también es importante, digo, no es tan importante como los otros tres, pues son poquito lo que acabo de comentar de los otros tres, pero ya cuando te metes ahora sí a ver qué vas a documentar, es de los más tardados, es de los más complicados. La parte de la validación, digamos que es una parte que no dejamos o no queremos dejar fuera del archivo de defensa. ¿Por qué? Porque directa o indirectamente puede impactarte en los beneficios o en la deducción que puedas estar haciendo de pagos al extranjero. La carta jurada contundentemente debe de estar ya dentro de tus controles internos, ya debe de ser algo que año con año tu contraparte te confirme y es principalmente para conocer qué efecto fiscal le está dando a esos pagos esa contraparte en el extranjero. Armemos un template y es algo que queremos platicar en la siguiente sesión. ¿Qué template les podemos proponer armar? Y ya nada más hay que tropicalizarlo por cada tipo de pago, mandarlo a traducir si quieren al idioma de la contraparte que sea. Pero la idea es que obtengan una confirmación directa del responsable de su contraparte con cierta información que aquí en México nos sirve al menos para asegurarnos de que se están haciendo las cosas correctas, ¿no? Preguntas clave, template clave, simplemente confirmación, llenamos información, la firman, la documentamos aquí dentro del archivo de defensa. La carta jurada es una práctica muy buena y bien vista por parte de la autoridad cuando la presentas en una auditoría de pagos al extranjero. Esquemas reportables, lo comentaba, si no has hecho nada al respecto de esquemas reportables, te invitamos a que te subas ahorita a la tanda que estamos haciendo con los clientes de asesoría para poder hacer la identificación y emitirles el memo de por qué no tienen esquemas reportables o a reportar, o si tienen, pasar a la siguiente etapa que es el reporteo, ¿no? Pero si no tienes nada, te estás descobijado. Si llegan y te cuestionan esta parte, es muy probable que tengas multas por no tenerlo. Tema de REPSE, ¿por qué lo metemos aquí? Muchas veces vienen y te prestan aquí servicios, se puede entender tema de subcontratación, inclusive el residente en el extranjero debería tener el tema del REPSE. Oye, ¿pero qué? Bueno, pues por ahí se puede irle el SAT.
Entonces, también hay que vigilar en tu archivo de defensa que al menos lo de los servicios no puedan caer en la definición de subcontratación, que no le demos instrucciones, que vigilar el artículo de la Ley Federal del Trabajo para que no caigamos en el concepto de subcontratación que de entrada es ilegal, está prohibida y que es prohibida solamente si se registran al tema REPS. No voy a meterme en detalles, pero no va a haber ningún extranjero que se quiera registrar en el REPSE cuando hacen este tipo de pagos. Entonces, llegar con el extranjero y decirle, oh, es que tiene su... No. Mejor hay que vigilar desde el principio si puede caer y cómo podemos modificar la operación para que no caiga en el concepto de subcontratación. Eso te aseguro que tus asesores en archivo de defensa no lo están considerando. Nosotros lo estamos metiendo. Razón de negocio. Claramente tenemos que identificar dónde estás alojando ese tipo de gastos, qué efecto fiscal estás dando y compararlo con la parte económica para documentar la parte de razón de negocio. Acuérdense que con la parte de intereses, a partir de 2022, es bien importante que todos los intereses documentemos también la razón de negocio, todos los préstamos. Entonces, en la parte de préstamos, pagos al extranjero, intereses, vamos también a documentar toda esta parte, pero también con todos los demás. El tema de razón. Beneficiario efectivo, lo que les comentaba, que efectivamente quien está usando el beneficio del tratado esté siendo residente ya y con la convención multilateral que les estábamos platicando, al hacer ese filtro, pues también nos va a dar un poquito más de seguridad de decir, sí, efectivamente, tú eres el beneficiario de esto, ¿no? Beneficiario controlador, esa es otra parte. Muchas veces los contribuyentes cuando documentan beneficiario controlador, que también está dentro del paquete fiscal, por si también les llega a interesar. Si quisieran tener información del paquete fiscal del que les hablo, estamos metiendo esquemas reportables, beneficiario controlador y tasas efectivas. El análisis de los tres para que en estos meses ustedes lo puedan tener y ya cada año nada más seguirlo actualizando con lo que pase cada año. El tema de beneficiario controlador, muchos de nuestros clientes lo que están haciendo es que se están quedando hasta cierto nivel, digamos que en primer nivel no lo están documentando como debe de ser y ya son susceptibles de la principal multa. Lo que hemos visto es que hay asesores que están diciendo, no, hasta ahí te quedas porque no lo puedes documentar a primer nivel y los están dejando descobijados sin nada que puedan presentarle a la autoridad en caso de que les pidan sus beneficiarios controladores. Lo que nosotros estamos proponiendo es documentamos hasta donde llegue, hasta donde dejes, te damos todas las herramientas para que tengas ese cartucho de te lo dije, de oye, si no lo hago, las multas son tal. Bueno, ya te advertí, ¿no? Y lo documentamos aquí en México a segundo nivel, que es a nivel de administración. Esto te permitirá tener algo listo en caso de que la autoridad llegue y te lo pida. Y que ya les sea chamba de la autoridad identificar que no lo tienes a primer nivel, que lo tienes a segundo nivel, pero al menos lo tienes, ¿no? No te dejamos descobijado. Te damos las herramientas para advertir el no hacerlo por primer nivel, pero en segundo nivel te ayudamos a tener algo al menos que puedas presentar con la autoridad. Entidades transparentes, aguas. Si dentro de estos pagos se ha escuchado el concepto de entidades transparentes, temas híbridos y todo lo demás, ten mucho cuidado porque aquí la Convención Multilateral también viene a vigilar ese tipo de prácticas. Cuando platiquemos en la sesión de agosto, vamos a ver todas las implicaciones de la Convención Multilateral en ese tipo de esquemas. Tasas efectivas. No sé si ya vigilaste las tasas que tiene el SAT hoy en día y las has comparado contra tus cifras de esos años. Si estás quedando corto, nuestra recomendación es que al menos documentes por qué estás quedando corto, por qué estás abajo de lo que el SAT está teniendo. Muchas veces el SAT lo determina sin considerar todas las operaciones atípicas como inversiones, como a lo mejor pérdida de cliente. O sea, pudo haber pasado N cantidad de cosas con los contribuyentes que hacen que la utilidad no sea muy similar a la del SAT. Lo que nosotros estamos proponiendo es que a través de un requerimiento de información crucemos, procesemos y te podamos decir más o menos en dónde pensamos que puedan estar esas explicaciones para cuando el SAT te mande la famosa carta de invitación de tasas efectivas, para que tú puedas aclarar, no estoy en eso, pero porque estuve en este año A, B, C y D. Declaración informativa de operaciones relevantes también, hay que vigilarla. Si en ciertos pagos al extranjero llegas a caer en algún supuesto, pues también tienes que mandar la declaración informativa de operaciones relevantes y muchos de nosotros la descuidamos, pero sigue siendo una obligación que sigue vigente. Ese fue el primero de los check, es el más completo, es el esqueleto. Si me preguntan, es donde nos podemos llevar parte, casi un 60% de tiempo en el archivo de defensa. ¿Por qué? Porque este siguiente es, digamos, otro 20% para llegar a un 80%. Entonces, este de aquí es importante porque ahora sí a nivel pago, lo que vamos a buscar es tratar de documentar
que se está cumpliendo con todo lo aplicable en conforme a disposición fiscal, tratado, resoluciones, reglamentos, entre otros. Ahorita les estoy mostrando nada más un extracto, pero puede haber N cantidades de disposiciones que nos apliquen y vamos a buscar a tratar de poner todas las que en su momento el SAT nos puede combatir. Y aquí van a salir comentarios de, sí cumples A, B, C y D de tal artículo, pero ¿qué crees? F, G, H, I no lo cumples. Entonces ahí van a venir los comentarios al respecto y las sugerencias de cómo proponemos a lo mejor para el siguiente año hacerlo, porque tal vez este año ya no lo puedes hacer, ¿no? No es complicado, lo hacemos lo más sencillo posible. Tratamos de poner en la primera el fundamento, en la segunda cómo va, si lo tenemos pendiente, si solamente lo tenemos parcial o si le tenemos OK, y en comentarios. Claramente en fundamento vamos a ir partiendo punto por punto aplicable por cada tipo de pago, conforme a ley, conforme al reglamento, tal. Esto ya lo tendríamos que estar armando de manera específica con el cliente. En la sesión de agosto sí les vamos a ayudar a armar el de asistencia técnica, por ejemplo, ¿no? Y les vamos a dar más o menos la guía de qué debemos de considerar en la parte de la ley de ICR, qué fundamentos, y más o menos por el mismo canal deberíamos ir con los demás artículos y con las demás disposiciones, pero cada pago es diferente. Por eso les decía que la sesión las reuniones con septiembre y octubre es donde ya nos vamos a meter específicamente con cada pago que tengas respecto a lo que estamos platicando en julio y en agosto. Nuevamente les repito que el chat sigue abierto. Cualquier duda, cualquier pregunta la pueden estar haciendo ahí. Después de esta parte o de este punto que estamos teniendo de esta sesión, pues vamos a abrir el foro al diálogo para preguntas y respuestas y pues prácticamente de ahí terminamos la sesión. Check de cifras. Este también es bien importante. ¿Por qué? Porque en la parte anterior lo que vimos fue la parte documental, la de forma y la de fondo. En esta, lo que estamos ahora es cruzando información y viendo que sea congruente. ¿Qué declaraste para efectos de impuestos en relación a este tipo de pago? ¿Qué pusiste en las informativas? ¿En cuáles? En las que sean aplicables. ¿Qué hiciste en los FDIs? ¿Cómo tienen los FDIs o el comprobante fiscal del extranjero? ¿Cuánto tienes? Lo que vamos a buscar es que haga sentido y un cruce de información como el que haría el SAT cuando esté vigilando la parte de pagos al extranjero. ¿Cuánto pusiste o qué pusiste en la ICIF o en el dictamen? Y entre otros, ¿no? En comentarios, en todos los anexos, estamos buscando la parte de comentarios para que tanto la empresa como nosotros podamos poner las ideas principales y que quede en evidencia este año para que el siguiente año sepamos lo que pasó el año anterior y adicionemos con lo del año en curso, ¿no? Y ya por último, de los principales en lo que debemos de considerar para un archivo de defensa, las notas importantes de todo lo que hicimos en las anteriores. Prácticamente lo que vamos a hacer aquí es un resumen por cada tipo de pago de qué es lo más importante tanto para la empresa, para la administración, para el asesor, incluyendo para el SAT, ¿no? ¿Qué debemos de nosotros estar vigilando por rubro, por información, y a lo mejor hasta por monto? Tal vez nos pueden decir, pues ponme las notas de lo más riesgoso a lo menos riesgoso. Lo podemos organizar aquí sin ningún problema. Ponme primero el pago más riesgoso, el segundo, Casi siempre el más riesgoso es gastos a prorrata y es donde casi nadie se quiere meter y es donde el SAT puede recaudar. Si ustedes caen en un concepto de gastos a prorrata, inclusive en el dictamen y en el ICIF, están diciendo que tienen gastos a prorrata, tengan cuidado porque las reglas para poder hacer deducibles ese tipo de gastos son casi imposibles de cumplir. Entonces, si nosotros nos encontramos con un gasto a prorrata dentro de un archivo de defensa, sí tenemos que ser bien puntuales con lo que se tiene que reunir, con lo que tiene la empresa y advertir qué es lo que no se reunió para que con esto la empresa decida si continúa con la deducción, si continúa haciendo ese tipo de pagos o le tratamos de dar otro giro y otra evidencia a ese tipo de pagos. Entonces, tengan mucho cuidado cuando tienen gastos a prorrata. Yo creo que la mayoría de los que están conectados los tienen. El tema y la pregunta importante es cómo los están documentando. Y ya por último, no sé si está mi estimado Bertín, ok. Antes de pasar al foro al diálogo, me gustaría presentarles a Bertín Gutiérrez, pero ahorita ya por último esta lámina. Esto es, digamos, ya lo último, ¿no?
y que debemos de tener en conciencia todos cuando hablamos de pagos al extranjero. La forma no es lo único. Yo creo que ya con esta sesión quedó bien claro que el SAT ya no se está quedando solamente con la parte de forma, se está yendo a la parte de fondo, chicos. O sea, si ustedes no están documentando nada de la parte de fondo de lo que hemos platicado, nos estamos quedando muy cortos y en una auditoría hay altas probabilidades de que no se dé ese porcentaje de éxito que tal vez busca el corporativo que suceda, ¿no? Ahora, otra cosa, el contrato no te defiende. O sea, por mucho que digas, ay, vamos a hacer bien el contrato, tal, todo lo demás que hemos advertido aparte del contrato es importante en una auditoría. Por eso les digo, el contrato, que es bueno vigilarlo, hacerlo de manera adecuada, vigilar sus cláusulas, que esté emitido de manera correcta, el tema de fecha cierta, lo que comentamos hace rato, pero que tengan en la cabeza que el contrato no te defiende. O sea, si tu contraparte te dice, mándame o págame lo siguiente de esta factura, ahí te va el contrato, ok, hay que hacer el primer filtro con esa contraparte y decirle, sí, pero tengo que mandarte un requerimiento de información adicional respecto a este pago que buscas implementar. ¿Por qué? Porque si no lo tengo, pasa A, B, C y D y lo demás, ¿no? También podemos ayudarlos a preparar ese archivo modelo o ese correo modelo para que ustedes cuando tengan este tipo de implementación de ese tipo de pagos, pues ya al menos sepan qué pedir y también qué advertir en caso de que no se tenga. Otro, la aplicación del tratado puede ser más costosa. Ese punto es bien importante. Muchas veces cuando nos buscan, es que voy a hacer el pago al extranjero, ¿qué tasa debo de usar de tratado, no? Lo que nosotros tenemos que hacer es, como les dije, primero vigilar la tasa de ley, qué tasa te aplica, y después irnos a ver si eres susceptible al beneficio del tratado, darte los pros y contras. Ha habido clientes que se han acercado y resulta que la tasa del tratado es superior a la de ley. Ese es un caso, ¿no? Entonces, pues, mejor vete a la de ley. ¿Para qué te vas a tratado si vas a terminar pagando más, ¿no? Pero en la mayoría es menor la tasa de tratado respecto de la de ley. Pero cuando empezamos a sondear y a investigar, identificamos que esos beneficios de ese tratado tal vez no te alcanzan. Oye, pero es beneficio empresarial. Ten cuidado porque beneficio empresarial también va a ser un concepto bien debatible por parte del SAT. Si tú ahorita estás diciendo los gastos a prorrata son beneficios empresariales y por eso es que no se van a pagar ningún tipo de retención, no estamos diciendo que sea incorrecto esa postura. Lo que te estamos diciendo es que el SAT lo va a empezar a debatir más. Entonces, ve todos los tipos de pagos al extranjero que estás haciendo y de ahí empieza a ver de cuáles no estás haciendo retención, al menos de cierto porcentaje, porque de los que no estás haciendo retención, muy seguramente en su momento se analizó y te terminó diciendo un asesor, es beneficio empresarial, pero no tenemos a lo mejor algo que nos defienda o que nos garantice que efectivamente es la aplicación de un beneficio empresarial. Ya hay criterios en tribunales que nos han dicho y han pateado y han fallado a favor del SAT diciendo es que eso no es beneficio empresarial y creo que lo estamos entendiendo mal. Entonces, el archivo de defensa que armaremos en el mes de agosto ya de manera contundente y de manera general, también vamos a platicar un poquito sobre ese concepto de beneficio empresarial. Las dudas están ahorita abiertas en el chat y si no, está abierto para que en la sesión de agosto se las lleven y ahí las abordamos. Ahí, claro, ahí vamos a tener 4 horas porque va a ser una sesión de 4 horas. Entonces, en esa sesión de 4 horas, digo, también va a haber desayuno, en esa sesión de 4 horas, lo que vamos a tratar es de darle espacio a todo esto que les estoy comentando, pero también vamos a dejar un buen espacio para el tema de preguntas, para hacerlo ya más práctico en lugar de teórico. Digamos que esta es toda la parte teórica y en el otro lo queremos hacer lo más práctico posible. Y por último, la reacción es peor que la prevención. Yo creo que esto lo he dicho en varios cursos, en varios Capacítate. Yo siempre les he dicho, Sartax trabajo bajo el concepto de prevención y no de reacción. ¿Por qué? Porque en reacción truenas al equipo, es más costosa, más riesgosa. Puede pasar mucho en la parte de reacción, que hay muchas veces que no podemos esquivarla, pero el tema de pagos al extranjero claramente puede caer en una cultura de prevención más que de reacción. Entonces, tengan cuidado si estamos bajo el concepto de reacción en tu empresa, hablando de pagos al extranjero,
y algunos otros también, ¿eh? Hay muchos temas fiscales en donde la prevención puede cobrar mucha relevancia y puede ser económicamente más atractiva si lo ven a través del ahorro. Porque claramente en una prevención, pues no te aplauden el, ay, ganaste un juicio de tantos millones de pesos. No, pues es que no te ha llegado la auditoría. Oye, esa auditoría se pudo haber esquivado con un tema de prevención y te hubiera salido en 10% de lo que pagaste para ganarla, ¿no? Entonces, ahí es donde también nosotros nos tratamos de enfocar un poquito. Y bueno, ya antes de entrar al foro al diálogo, me gustaría presentarles al buen Bertín. Te voy a dar el audio, mi estimado. Permitir micrófono y permitir cámara. Bertín es recientemente asociado, como cualquier otro asociado que en algún momento les hemos presentado. Él es por la parte legal, en la parte de solución de controversias, en la parte fiscal. Eh, Digo, ahorita platicas un poquito más sobre ti, mi estimado, pero me gustaría nada más, aprovechando el tema de pagos al extranjero y la experiencia que tienes, en 2, 3 minutos, ¿qué podrías a lo mejor sumarle a lo que estamos ahorita viendo y sabiendo la mecánica o la dinámica que vamos a tener para el mes de agosto también? Sí, muchas gracias, Luis. Pues bueno, muchas gracias por el espacio y saludos a todos. Digo, en términos generales, yo creo que en este tema, y ahorita al final voy a dejar un poquito la presentación personal, pero yo creo que lo importante en este tema, en términos generales, es cambiar la concepción esta que decía Luis y realmente entender que hoy en día ya los temas o la forma en la que la autoridad aborda las fiscalizaciones ya no es una manera tradicional en donde nosotros teníamos un paquete de documentos, digamos que de forma, y que de tenerlos, pues ya con eso estábamos cumpliendo. Ya hoy en día realmente las auditorías se volvieron mucho más de fondo y esto ha sido soportado también a nivel tribunales, específicamente desde la Suprema Corte de Justicia, en donde pues ya saben que, por ejemplo, estos temas de fecha cierta, de los cuales ya se han estado tanto platicando de los documentos privados, pues bueno, no son otra cosa más que ratificar este tema, ¿no? Y al final de lo que se trata es tengamos digamos que la diligencia de documentar a tiempo, como dice Luis, estas operaciones. Este tema de pausa al extranjero es muy amplio y es uno de los que más problemas causa. Créanme que en la práctica hay muchos problemas por este punto en específico. Entonces, pues sí, realmente invitarlos a la prevención, a revisar sus documentos y a tener mucho cuidado con ellos, porque efectivamente anteriormente se decía, bueno, pues teniendo un contrato ya con eso salgo. Y bueno, lo que hemos estado viendo en la práctica es que realmente la autoridad ahora se está metiendo mucho al análisis de los documentos que le presentamos y llegan al punto y al extremo de ir midiendo cláusula por cláusula de los contratos para determinar si efectivamente estamos cumpliendo con las obligaciones que nosotros mismos les pusimos. Y eso entonces nos lleva a digamos que replantearnos la forma en la que estamos haciendo las cosas, y esto no nada más hablando en tema de contratos, sino nos vamos a tema de los estudios estos de precios de transferencia y muchas otras cosas. Entonces yo creo que el comentario general y puntual es cambiemos un poquito esa mentalidad, hagamos las cosas mucho más personalizadas y dejemos siempre claro y desde antes defendidos bien estos puntos antes de que llegue algún tipo de acción por parte de la autoridad, porque como dice Luis, efectivamente reaccionar en los pocos días que te da la autoridad para poder armar este tipo de expedientes, pues es sumamente complicado. Entonces, pues sí, esa es la invitación. Y bueno, en términos generales, nada más para platicarles, yo soy abogado especializado en controversia fiscal y de seguridad social. He trabajado antes de estar ya como asesor independiente, estuve en la práctica en algunas Big Four, como gerente senior del área de controversia fiscal, y bueno, pues hoy en día sumándome aquí al equipo de Sartax como asociado en la parte de controversia, y bueno, pues estaremos haciendo equipo aquí con Luis y compañía para apoyarlos en el cumplimiento de estos temas. Muchas gracias. Gracias, mi estimado Bertín. La verdad es que, como siempre, Sartax buscando
una opción más. Digo, casi nunca queremos que el abogado esté presente porque pues, no queremos una auditoría por parte del SAT. Pero de que lo tenemos, y tanto desde los servicios que prestamos a manera de prevención, pero también a manera de reacción. Créanme que todo esto de la parte de archivo de defensa es consolidando las experiencias que hemos tenido, lo que hemos visto que el SAT está haciendo y lo que nos han platicado también, inclusive, ¿no? Lo que hemos visto en algunos otros organismos, o en algunos otros cursos, o en algunas otras convenciones. Entonces hemos tratado de tomar todo y tratarlo de alojar en un solo concepto, en un solo archivo, para que todo esté a prueba de balas y que si en algún momento llega a salir algo nuevo, pues en algún momento tratar de actualizar la versión de archivo de defensa que estamos proponiendo por parte de Sartax. Como bien saben, la experiencia que tenemos en Sartax es experiencia de firma grande como las que ustedes ya conocen. Sin ningún problema le podemos competir a cualquier archivo de defensa que tal vez están armando con alguna de las grandes. Inclusive podríamos proponer mejoras en cuanto a tiempos y soluciones en cuanto a las empresas. Nuevamente abrimos la invitación para que se inscriban y se registren para el curso del mes de agosto. Es presencial, pero también va a ser online. Ojalá nos puedan acompañar presenciales, sin embargo el cupo es limitado. Es un desayuno, no les queremos compartir el menú aún, pero de que va a haber desayuno, va a haber desayuno. Vamos a pasar a la siguiente sesión. Gracias, mi estimado Bertín. La siguiente sesión nada más es para ver si quedó alguna duda. De todas formas, si no hubiera mucha interacción, la idea es que en el mes de agosto abramos con preguntas o cerremos con preguntas, pero sí vamos a dejar un espacio amplio para resolver cualquier duda, pero ya de manera específica y de manera práctica. Entonces vamos a ver el chat, a ver si tenemos alguna pregunta. Si alguien quisiera que abramos el micrófono, ahorita es el momento, podemos levantar la mano. Hay un apartado de reacciones en donde pueden levantar la manita y ahí les habilitamos el micrófono. No sé si, no puedo ver el chat, ayúdenme a ver. Déjenme ver. Creo que aquí está. Chat. Permítame. Es que me estorbó esta ventanita. Ahí está, ya la quité. Chat, aquí está. Miren, aquí hay una pregunta. Nos pregunta, ¿cuándo estamos obligados a pagar la retención del 10% a la autoridad? ¿Cuando recibo las facturas o hasta que pago la factura? Esa pregunta es importante, pero y va enfocada al tema de la retención. No confundamos la parte del porcentaje, porque no es el 10% para todo tipo de pago. Puede haber una tasa de retención del 4.9, puede haber una retención del 10%, del 20%, 25%, inclusive hasta del 35%. Entonces, el porcentaje va a depender del tipo de pago que realices. Si tú haces el pago de asistencia técnica, tendrás que irte al título quinto de la ley del impuesto sobre la renta y ver en qué artículo nos está hablando del tema de asistencia técnica. Y ahí es donde te va a señalar el caso en específico donde te ubiques qué porcentaje te aplica por ese tipo de pago. Entonces, el 10% puede ser por intereses. Entonces, en respuesta a tu pregunta, lo que quisiera comentarte es que hay dos momentos en la cual se detona la obligación de enterarle al SAT este tipo de retención. La primera es conforme al pago cuando lo realizas a tu contraparte en el extranjero. Oye, le tengo que pagar 100 pesos al extranjero con motivo del pago X. Sí, ok, le voy a pagar 90. ¿Por qué? Porque 10 se lo tengo que retener conforme a cierto artículo, porque es este tipo de pago. De acuerdo. Entonces, le pagas 90 a tu extranjero en este mes, digamos que es julio, y el siguiente mes tendrás que presentar la declaración donde le vas a poner ISR, retenciones, pagos al extranjero, y ahí tendrás que pagarle al SAT o enterarle al SAT esos 10 pesos. Al final de cuentas, tú terminas pagando los 100, pero 90 se los diste al proveedor y 10 se los diste al SAT.
pero el siguiente mes, ¿no? Ese es el primer momento. Y también lo que comentaba, el otro puede ser conforme a exigibilidad, pero hay que vigilar cada tipo de pago que tienes para ver si te alcanza el momento de la exigibilidad. Si, por ejemplo, el pago que vas a hacer ahorita en julio, en el contrato decía que ya era exigible o ya lo tenías que haber pagado, pero desde abril, pues con la pena, esos 10 pesos del SAT, a pesar de que todavía no le has pagado los 90 al proveedor, esos 10 pesos que ahorita en el primer escenario le ibas a pagar el siguiente mes al SAT, se los tuviste que haber pagado desde el mes de junio, porque digamos que la exigibilidad se dio en el mes de mayo y casi siempre se paga a los 30 días posteriores al pago o a la exigibilidad. Entonces, en respuesta a tu pregunta, y ya de manera concreta, esa retención que tú le tienes que enterar al SAT es o al momento de la exigibilidad o al momento del pago. Lo que suceda primero. Si la exigibilidad sucede primero, ahí es cuando empiezan a partir los 3 días, a contar los 30 días para que tú le pagues al SAT, a partir de la exigibilidad. Si el pago sucede primero, a partir del pago empiezan a correr los 30 días para que tú le pagues al SAT a través de la declaración ISR de retenciones por pagos al extranjero. Entonces, esa pregunta es la que nos hacen siempre. Entonces, entendamos que existe el concepto de exigibilidad y de pago, y los dos pueden ser momento a partir del cual tienes que estarle pagando al SAT esa retención. ¿Cuándo es la obligación del timbrado del CFDI de pagos al extranjero? Esa obligación contundentemente es como cualquier comprobante que tienes que emitir a los 3 días después de que haces el pago o que se te detonó a lo mejor la exigibilidad, porque ahí es donde tienes que informar la parte de la retención. ¿Qué pasaría si a lo mejor se detonó la exigibilidad, pagaste la retención, pero el pago no lo has hecho todavía al extranjero porque no tienes dinero a lo mejor, ¿no? Pero al menos para no estar mal con el SAT, pues le pagaste la retención de la exigibilidad. Ok, cuando pasa así, de todas formas, tienes la obligación, y habrá que analizarlo, del CFDI por pagos al extranjero. Entonces, de manera inicial, tu obligación son 3 días posteriores, ya sea al momento de la exigibilidad o del pago. Pero tienes la facilidad, conforme a resolución miscelánea fiscal, de podernos ir hasta el mes de enero del siguiente año inmediato. Hablando 2023, te puedes ir a enero 2024 y ahí podrías timbrar todos los FDIs por pagos al extranjero de todos los pagos que efectuaste durante 2023 o de todas las exigibilidades que se dieron en el año 2023. Nuestra recomendación es que casi siempre la exigibilidad y el pago queden en el mismo año, hablando de pagos al extranjero. Porque después vas a hacer el pago a lo mejor en 2024, siendo que la retención la hiciste en 2023, entonces ya tienes un año de diferencia y ya es más complicado defender la deducción, porque acuérdate que el entero de la retención, cuando existe retención, es parte de un requisito para poder acceder a la deducción. Y las deducciones, todos los requisitos los tienes que tener cuando pretendes hacer la deducción, es decir, en el año en que pretendes. Entonces, ya no me voy a meter en otros caminos más turbios, simplemente lo que quiero destacar es o es a los 3 días del momento de la exigibilidad o del pago al extranjero, cuando tienes que emitir el CFDI, que la mayoría de los clientes no lo hacen, siempre se van hasta enero del año inmediato siguiente para poder emitir todos esos CFDIs. No sé si hay alguna otra pregunta, si alguien quisiera participar a través de audio, que levante la mano. Si no, nos estaremos despidiendo, pues prácticamente invitándolos a que se suscriban a redes sociales, principalmente YouTube, en LinkedIn, para que puedan tener información de los eventos que organizamos. Clientes, asesoría y membresía, bienvenidos sus registros para el curso del mes de agosto. Este es parte de lo que les hemos dicho siempre, que es el valor agregado que Sartax se preocupa a través del programa Capacítate, darles a nuestros clientes, y los que no, los invitamos a que nos conozcan al menos a través de la membresía. Hay muchos que empiezan con la membresía y terminan con revisión de pagos provisionales, entre otros, ¿no? Empiezan a conocernos, ahí YouTube es una muy buena herramienta para que vean el tipo de cursos que hemos dado, de qué temas, y a lo mejor por ahí se genera alguna necesidad o alguna llamada en caso de que llegues a tener algún tema.
Te invito a que copies el correo electrónico si es que no lo tienes, para cualquier medio de contacto, el teléfono, o por redes sociales es mucho más fácil. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Agradecemos mucho su asistencia. En breve les mandamos la liga y el material. De todas formas, en YouTube lo vamos a subir para que también estén al pendiente. Y nos vemos en el mes de agosto. Antes vamos a mandar por ahí un link de algunos cursos que estamos ahorita proponiendo que van a ser también grabados, pero bueno, ya ahí se los vamos dando y compartiendo por los medios o por los canales donde les llegó esta invitación. Puede ser por WhatsApp, por correo electrónico o por redes sociales. Muchas gracias nuevamente y estamos en comunicación. Nos vemos.